En cierta ocasión, una persona bastante religiosa, bastante creyente en Dios, fue condenado por un asesinato que él no cometió. Simplemente fue una persona que pasaba por el lugar y pues bueno, sirvió como chivo expiatorio y fue a dar a la cárcel. El asesino había sido alguien hacendado que pues había cometido el crimen, pero pues no quería ser detenido. Y con el poder que da el dinero, simplemente pues consiguieron a un chivo expiatorio y este iba a pagar por algo que no había cometido. Sabiéndose que pues el dinero reinaba en ese pueblo, se le convenció al juez de que esta persona pues era culpable y que su puesto dependía de que él lo declarara culpable y que lo llevara a la horca. Esta persona que había sido culpado pues simplemente tenía una gran fama de ser pues ahora sí que un creyente en Dios, y realmente pues era una persona buena. Ayudaba a sus vecinos, ayudaba a los niños a pintarles la escuela que había ahí en ese pueblo, que ayudaba a aquellas personas grandes de edad a llevar sus víveres, a conseguirles algunos materiales para sus casas. Y pues bueno, era una buena persona, no había duda. Pero bueno, cuando hay dinero, pues se puede comprar el mundo. Estando ahí ya cerca de 90 días en la cárcel, y ahora sí que pagando aquel famoso hacendado, pues ahora sí que gente que atestiguara que aunque nunca lo habían visto haber cometido ese crimen a esta persona, pues hasta atestiguaban que ellos lo habían visto, que tenía formas extrañas de vivir y que pues había matado animales y que había destruido algunas chozas. Y bueno, ustedes ya saben, era un poquito encubrir para que la gente pensara que realmente pues sí era un asesino. Lamentablemente, pasando el tiempo, ya teniendo cerca de 7 meses encerrado, se hizo el juicio. Ya se le había convencido a mucha gente que realmente pues había cometido el delito esta persona. Todo el mundo estaba convencido. Es más, había gente que les había ayudado a este hombre y aún así creían, porque todo el pueblo había comentado que esta persona tenía pues instintos raros, que habían visto matar animales, golpear a niños. Pues bueno, a final de cuentas se llegó la hora y el juez tenía que pues culparlo y mandarlo a la horca. Ya este rico le había dado mucho dinero al juez y pues ya estaba comprometido, y pues por más largas que le había dado, pues se había llegado la fecha y había que juzgarlo. Este hombre en las mazmorras pues simplemente él atestiguaba y decía que él no había sido, que él confiaba en Dios y que Dios lo iba a salvar. Sus allegados presos que estaban a un lado de él pues le decían: oye, pues si tú eres el asesino, pues vas a ser juzgado simplemente. Y pues bueno, aquí todo mundo es inocente,
decía uno de ellos, el más viejo, el preso más viejo. Pero la verdad es que ya ha llegado el momento, vas a tener que confesar a tu Dios, a ese que tú tanto crees, le vas a confesar la verdad, porque Él es testigo de lo que tú hiciste. La verdad era algo complicado, pero él no perdía su fe. Él sabía que tarde o temprano esto iba a llegar y iba, pues, Dios a salvarlo. Bueno, pasando el tiempo, se llega la fecha y llega el juzgado. Había alguno que otro anciano que confiaba en esa persona, gente que lo realmente había ayudado y decía, no, no puede ser, yo no puedo creer, por más que todo ande en los chismes del pueblo, que esta persona sea un asesino. Lamentablemente, pues era mucha presión, pero había gente que estaba realmente convencida que él no era un asesino, que alguien más lo había hecho, alguien realmente malo. Pero bueno, era lo que se marcaba, lo que se decía, lo que se murmuraba, y había que seguir. Muchos hijos de estos viejos que esta persona había ayudado, le decían, bueno, la justicia se hará, y si él es culpable, verás que sí es el asesino y que se merece morir. Como sabía el juez que aunque era muy corrupto y era una persona que pues bueno, se había enriquecido gracias a ese caso, pues muy dentro de su corazón sabía que estaba haciendo una injusticia. Pero bueno, ¿se acuerdan de aquel episodio donde ahora sí que Poncho Pilato se lavó las manos y le dejó al pueblo bueno la decisión de, pues ahora sí que de crucificar a Barrabás o a Jesucristo? Pues bueno, a él se le ocurrió lo mismo. Justamente el que iba a condenar era el pueblo. Y precisamente se le ocurrió una idea salomónica. A este juez, para que no se sintiera culpable, lo que hace es muy sencillo. Escribe 2 papelitos y en esos 2 papelitos iba a venir la palabra inocente o culpable. Tan sencillo como eso. El que escogiera el prisionero era lo que se merecía. Y a final de cuentas, pues lo había escogido el prisionero, no él. Entonces, pues así de simple iba a ser, pues ahora sí que colgado, porque él había escogido su final. Cuando se llega la fecha y está en el juzgado, la gente del pueblo se había acercado. Todo el mundo quería ver a aquel hombre colgado. No les importaba si era inocente o era culpable. Lo que querían ver era a alguien ejecutado por aquel terrible asesinato. Días antes, esta persona le rogaba a Dios que le diera una luz para poder lograr. Tenía que lograr y tenía... ¿Por qué? Porque así de simple, él no lo había hecho. Él le había dicho a su esposa que él no había hecho eso y que si hubiera sido así, pues él no tenía ahora sí que el recato como para contarle y decirle que no había sido, simplemente hubiera escogido la muerte. Antes de llegar a los juzgados donde se iba a colgar a este hombre, se acerca la secretaria de aquel juez corrupto, se acerca y le dice en voz baja al prisionero:
yo sé que tú eres inocente, le comentó en su oído. Y el juez va a poner 2 papelitos donde te va a decir si eres culpable e inocente. Pero tienes que poner mucha atención porque en los 2 papelitos dice que eres culpable. Aquel hombre simplemente se sorprendió, se puso blanco y empezó a rezar fuertemente. Le pidió a Dios que lo salvara, que le diera alguna señal si realmente creía que él no se merecía esa muerte. Llegando al estrado y delante de toda la gente del pueblo, el juez le repitió las instrucciones. Señores, señor acusado, va a haber 2 papelitos. En esos papelitos van a aparecer escritos culpable o inocente. Vas a tomar uno, lo vas a leer y ese va a ser tu futuro. Ya sea que seas inocente o seas culpable. Tú mismo vas a ser testigo de lo que a ti te va a pasar. Y es mejor que no intentes otra cosa porque ese es tu destino. Tu Dios te lo va a diseñar y bueno, pues son las consecuencias de haber matado a una persona. El pueblo enardecido aplaudía y gritaba: que muera, que muera. Hoy tenemos que colgarlo. Esta persona que estaba prisionero y que se le iba a juzgar en ese momento, se puso blanco. No lo podía creer. Dios lo había abandonado. Se acerca el juez con los 2 papelitos, los pone en una mesa que estaba junto al prisionero y le dice: toma el papelito y lee qué es lo que va a hacer y cómo se te va a juzgar. El prisionero, que estaba blanco del temor, pues ¿cómo no vas a estar blanco de temor si te ibas a ser muerto por algo que no había cometido? Era injusto. Este hombre temblándole la mano y el juez gritándole: toma el papelito y dinos qué es lo que dice. Ese será tu destino. Este hombre empezó a temblar. No tenía la fuerza para levantar su mano y poder tomar el papelito. Pero en ese momento le regresó el alma al cuerpo. Se puso un poquito rojo y se sonrió. Vio a su pequeña hija dentro de aquella multitud. Su hija la creía y lo veía. Y ella sabía que su padre no era un asesino y no debía morir, como ellos decían, ni sus vecinos que tanto lo habían traicionado. El señor sonrió y agarró el papelito. Antes de empezarlo a desenvolver, rápidamente se lo mete a la boca y se lo traga. El juez, desconcertado, le dice: ¿qué has hecho, inútil? Idiota, te dije que lo leyeras. Ese sería tu destino. No puede ser posible. Eres un maldito bastardo. Seguramente eres culpable. Encolerizado el juez no hallaba si golpearlo o mandarlo a la horca.
porque pues no sabíamos el desenlace. Tranquilamente, el prisionero, con una voz firme, pero fuerte, le dice: a ver, juez, esto es muy sencillo de saber. Lo que diga el papelito, el que se quedó ahí, justamente es lo que no soy. Como verán, pues el juez tuvo que levantar el papelito y leerlo delante de todos. Decía que era culpable. Entonces el papelito que se había tragado el prisionero decía inocente. Y así, este gran personaje, justamente, la gente se arrepintió porque por fin se había decidido lo que era lo más justo. Dios lo había marcado. Era inocente. Su hija, con su sonrisa, con aquellos ojos tan bonitos y tan orgulloso de su padre, porque ella sabía que no lo había hecho y que su padre era un buen hombre. Como verás, esta es una gran enseñanza para todos. Dios nos dio una sabiduría a los padres que siempre podamos apoyarnos en Él y siempre va a estar para nosotros. Un fuerte abrazo, que Dios nos los bendiga y bueno, pues feliz Día del Padre y pues que se la pasen muy, pues ahora sí que muy padre. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y nos vemos al siguiente podcast. Gracias, bye. ¿Has visto uno más de nuestros videos? Si te gustó, regálame un like. Y si no te gustó, compárteselo con un amigo que quieras fastidiar. Gracias.